A ver, imaginemos por un momento un pequeño libro azul, uno que sea más poderoso que cualquier político, que cualquier juez, que cualquier general. Hoy vamos a analizar a fondo precisamente eso, la Constitución de Venezuela, la ley suprema que lo rige absolutamente todo, desde los derechos más fundamentales hasta el propio funcionamiento del Estado. Y esta es la hoja de ruta que seguiremos. Primero, veremos qué es exactamente este librito azul. Luego, exploraremos sus principios, su alma y esa estructura de poder tan particular que tiene. Después, nos meteremos de lleno con los derechos que garantiza, quién se encarga de interpretarla y, sobre todo, por qué es tan importante para el día a día de cualquier ciudadano. Venga, pues, empecemos por el principio. ¿Qué es este documento y de dónde sale toda su influencia? Sé que la pregunta puede sonar un poco exagerada, pero en teoría la respuesta es que sí. La Constitución está pensada para ser la cima de todo, el punto de referencia definitivo al que el resto de leyes y todas las autoridades deben someterse, sin excepción. Aquí lo tenemos en términos más formales. Ser la ley suprema la coloca en lo más alto de la pirámide legal, claro. Pero para mí la frase clave es esa de espíritu de refundar la República. Esto nos dice algo muy importante, que no fue una simple reforma, sino que se pensó como un punto y aparte, un nuevo comienzo para el país. Y un detalle fundamental, este documento no se impuso, nació directamente de la voluntad de la gente, fue aprobado por la ciudadanía en un referéndum. Y es precisamente este origen el que le da toda su legitimidad democrática. Vale, pasemos ahora a ver cuál es su alma, las ideas y los valores que la sostienen por dentro. Y fijaos, ya desde el artículo primero, la Constitución deja clarísima su identidad histórica y filosófica. Se ancla, como vemos, en la figura de Bolívar para definir los valores de la nación: libertad, igualdad y justicia. Este equilibrio es crucial, porque al definirse como un Estado democrático y social, no solo se está hablando de garantizar libertades políticas, como el voto o la libertad de expresión, también significa que el Estado tiene el deber de buscar la justicia social. O sea, el acceso a la vivienda, a la salud, a la educación, es toda una declaración de intenciones. Así que la idea central es esta. El poder no viene de un rey, ni de una élite, ni siquiera del propio gobierno. No, el poder original, el de verdad, según este texto, pertenece al pueblo. Y es un poder que no se puede transferir, no se puede ceder. Se ejerce, principalmente, a través del voto. Y aquí es donde la Constitución venezolana de 1999 se vuelve realmente diferente, porque rompe con la tradición de la mayoría de países. En lugar de la división clásica de 3 poderes, esta Constitución establece 5. A los que ya conocemos de sobra, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, se suman 2 más. El poder ciudadano, que digamos que vigila la ética pública y la buena gestión, y el poder electoral, que actúa como un árbitro independiente en las elecciones. La lógica detrás de esta estructura, ¿cuál es? Pues crear más controles, más contrapesos. La idea es que al dividir el poder en más centros es más difícil que una sola persona o una sola rama acumule demasiado poder. Se busca, en definitiva, un mayor equilibrio. Bien, ya hemos visto la estructura del Estado. Ahora vamos a la parte que nos afecta directamente a cada persona, los derechos. El texto recoge una lista muy amplia de derechos. Va desde los más básicos, como la vida o la salud, hasta otros mucho más modernos, como el habeas data, que por si no suena, es el derecho a conocer y rectificar la información que se tenga sobre una persona en archivos o bases de datos. Pero claro, los derechos no sirven de mucho si no hay forma de defenderlos. Y aquí vemos 2 herramientas clave. El amparo es como un escudo súper amplio que sirve para casi cualquier violación, mientras que el habeas corpus es una acción de emergencia muy específica para proteger la libertad personal si hay una detención ilegal. Pasamos ahora a ver cómo este documento se mantiene vivo, o sea, cómo se interpreta y cómo se debate su posible cambio con el tiempo. Toda ley suprema necesita un intérprete supremo, un árbitro final. En este caso, esa función la tiene la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Es el organismo que, en teoría, vela por la integridad y el cumplimiento de la Constitución. Y su poder es inmenso. Esta sala tiene la última palabra sobre qué es constitucional y qué no lo es. Puede anular leyes aprobadas en la Asamblea Nacional o decretos del Ejecutivo si considera que chocan con la Carta Magna. Y esto nos lleva directos al presente, porque la Constitución no es un texto de piedra. Ahora mismo, por ejemplo, hay un debate abierto sobre una propuesta de reforma para modernizarla, que incluiría cambios en el sistema electoral o la incorporación de una figura nueva, el poder comunal. Eso sí, es importante recordar que según la propia Constitución, cualquier reforma de este calibre debe ser aprobada por el pueblo en un referéndum. Y para terminar, volvamos a la idea principal. ¿Qué importancia real tiene este documento en la vida diaria de una persona?
Quizá la mejor forma de verlo es así. Es el escudo que protege las libertades de todos y todas. Es el marco de reglas del juego que, en teoría, garantiza que los derechos de la gente sean respetados por el poder. Vemos aquí esa doble función que tiene. Por un lado, es el mapa que le dice al Estado cómo debe funcionar. Y por otro, es una caja de herramientas para que la ciudadanía pueda exigir sus derechos y participar en la construcción de la sociedad. En definitiva, el mensaje es bastante claro. Desconocer la ley fundamental deja a la ciudadanía en una posición, vulnerable. Conocerla es el primer paso, el requisito indispensable para poder defender los derechos que recoge y para ejercer de forma consciente ese poder soberano que el mismo texto nos otorga. Así que la reflexión final es esa. Si la premisa fundamental de todo este documento es que el poder reside en el pueblo, la pregunta que se queda flotando en el aire es: ¿se conoce realmente el alcance de ese poder?